Uso de la palabra al senador Juan Manuel Fósil Pérez del Partido de la Revolución Democrática. Por favor, senador. Gracias a usted. Gracias, presidenta. Compañeros senadores, como comentamos en la primera participación, se ha logrado mantener la estabilidad de la economía del país. Se lograron incrementar, a pesar de la crisis económica, el gasto público pero en esta nueva etapa debe privilegiarse más, en esta nueva etapa 21-22, debe fomentarse más las actividades productivas que reactiven los empleos perdidos y podamos atender la necesidad de empleo de todos los que se suman a las fuentes de trabajo, como los nuevos profesionistas, nuevos técnicos o personas que por su condición no pudieron estudiar y buscan empleos actualmente. Mantener la disciplina en el ingreso y gasto de gobierno que le den fortaleza a la economía del país y pueda servir de base para todos los ciudadanos que participan en actividades económicas va a ser tarea fundamental del gobierno, y procurar promover las inversiones nacionales y extranjeras. Debemos aplicar más recursos en invertir en infraestructura pública para carreteras más amplias, más seguras, invertir en energía eléctrica, que ha estado muy deficiente su suministro en muchísimos estados de la República, generando molestias a las familias, pero también obligando a empresas a invertir, si es que pueden, en otras fuentes de energía para sustituir la deficiencia del suministro de la empresa productiva de gobierno. Esto es, si no logramos garantizar la energía eléctrica para las empresas, el suministro del gas, bueno, pues es difícil que puedan venirse a establecer nuevas empresas a México. También deberá ponérsele énfasis con recursos y programas públicos para atender con urgencia la captación, el cuidado, traslado del agua y su potabilización, porque en muchas zonas del país empieza a sentirse la falta del vital líquido. El agua es limpieza y salud para las familias y es indispensable para el campo, las industrias y empresas comerciales y de servicios. Estamos hablando de gas, de electricidad, de agua, de productos básicos que debemos tenerlos para que el país pueda crecer. También fomentar la inversión pública y privada en telecomunicaciones para que, por ejemplo, el Internet tan necesario ahora en la pandemia, que lo necesitamos para comunicarnos como legisladores, para comunicarnos con los maestros, alumnos, hay mucha carencia de redes de Internet y es todavía muy caro. Así que habrá que invertir para que pueda llegar hasta el último rincón de las comunidades organizadas al Internet y que pueda ser más económico. En materia de salud, la pandemia afectó mucho el rendimiento del sector salud, pero también hay que reconocer que el gobierno ha sido incapaz en poder lograr compras consolidadas de medicamentos y que han dejado sin atención a muchos pacientes en los diferentes sistemas de salud federal y estatales. Así también como la falta de personal de salud, como médicos, enfermeras y muchísimos centros de salud y hospitales en condiciones de mala calidad para dar los servicios que requiere el pueblo de México. En materia educativa es importante que se refuerce la calidad de la educación, porque lo necesita el país, pero además debemos elevar la exigencia a los alumnos, pues este periodo de pandemia ha afectado el aprendizaje en todos los niveles. Esto significará, si no corregimos, lanzar al mercado a profesionistas, a estudiantes menos preparados y por lo tanto menos competitivos y por lo tanto menos salarios. En el campo y la pesca hay que aumentar la inversión pública. Será muy importante apoyar a los sectores que sí producen. No se trata nada más de dar de comer. Hay que ayudar a la gente que produce, que genera empleos, que nos genera producción, que nos ayuda a lograr la meta de la autosuficiencia alimentaria. Importante también señalar que debemos diversificar nuestros mercados de exportación e importación, pues nuestra dependencia con la economía de Estados Unidos es muy alta. Y esto pues es bueno cuando les va bien a los americanos, a los norteamericanos, nos ayuda mucho a los mexicanos, pero cuando a ellos les va mal, a nosotros nos va peor. Así que habrá que ir diversificando, fomentando exportaciones e importaciones a otros países. Las remesas que aumentan cada día más
qué bueno, nos fortalece como país, genera ingresos para las familias que lo requieren, para los familiares de los que están trabajando en otros países, pero es el resultado de que nuestro país en muchos años, 50, 60, 70 años, no ha sido capaz de generar los empleos que requieren los mexicanos, y esta carencia del país de generar empleos ha expulsado a millones de trabajadores que han encontrado en otros países, en especial Estados Unidos, posibilidades de progresar. A mí me llama la atención que aumenten las remesas de mexicanos en el exterior, aún con la grave crisis que padeció el mundo. Pareciera que a los mexicanos no les afectó el desempleo en otras partes del mundo. Al contrario, muchos ganan más y muchos obtuvieron empleos. Esto es extraño. Valiera la pena que la autoridad hacendaria y otros órganos vigilaran que este incremento cada vez mayor de remesas sean de actividades legales. No podemos ser tan ingenuos en pensar que todo esto es producto del trabajo. México debe seguir fomentando las actividades formales. El gobierno debe enfocarse en cómo ayudar al microempresario, al pequeño empresario, al profesionista, cómo ayudarlo para que empiece a ser un empleado formal o ser un productor formal, porque estamos convencidos en el PRD que el mejor programa social es que la gente tenga su empleo, que la gente tenga su empresa y que tengan buen salario y con prestaciones sociales. No hay mejor programa social que ese, fomentar la actividad formal y los empleos formales. Por eso, el PRD estuvo a favor de limitar la libertad con la que se manejaban las outsourcing, empresas que subcontrataban a las personas, pues abusaban de los trabajadores al no pagarles correctamente. México es un gran país con muchísimos recursos, minerales, acuíferos, tierra, turismo, etcétera. Necesitamos darle confianza a la gente para que inviertan, para que nos pongamos a trabajar con más fuerza y lograr que el país retome el ritmo de crecimiento y la justicia social que se requiere. Insistimos que en el PRD estamos a favor de la prosperidad de México y apoyar al gobierno en lo positivo, pero tenemos que ser críticos cuando el gobierno no esté cumpliendo debidamente con su función. Muchas gracias. Buen día.